Muy bien, pues buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y como ustedes pudieron observarlo en su sección de anuncios, antes de iniciar, pues quiero hacerles este recordatorio. Nuestro primer examen parcial está programado para hacerse el próximo sábado 13 de marzo. Estamos más o menos creo que a 15 días de este examen, sábado 13 de marzo, a partir de las 7:30 en adelante. Aquí coloco yo de 7:30 a 9:30 porque en ese horario pues es en donde estaremos dando las instrucciones. Recuérdense que será un examen virtual y que la universidad ha establecido que pues el tiempo para hacer un examen virtual puede ser de 48 a 72 horas. Entonces, la hora de realización del examen puede ser de 7:30 en adelante, ¿verdad? Es decir, tener sí, son 3 días aproximadamente para que ustedes puedan hacer su examen de relaciones públicas. Entonces, recordándoles, primer examen parcial, fecha 13 de marzo, sábado 13 de marzo, a partir de las 7:30 horas. ¿Qué va a venir en el examen? Pues todo lo que veamos hasta el próximo día viernes. Por eso les invito a que ustedes empiecen ya a estudiar, empiecen a revisar sus contenidos, las clases que están ya colgadas, incluso hasta el día de hoy, pues también se estará colocando para que ustedes puedan repasar y sobre todo prepararse con tiempo para este examen parcial. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a tener una clase la cual va a cerrar pues todo lo que ha sido la fase introductoria a este tema de relaciones públicas. Si ustedes se recuerdan, pues hemos hablado de manera muy general, dando un recorrido por todo lo que implica hacer relaciones públicas. Y esto lo vamos a ir viendo más a detalle y desmenuzado a lo largo de este semestre. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, sobre todo para terminarnos de poner en contexto sobre cuál es la labor que debe de hacer un relacionista público, es decir, cuáles son esas actividades que nos conciernen a nosotros como comunicadores, sobre todo para aquellos que se desempeñan en el área de relaciones públicas. La clase de hoy será sobre los elementos y la historia de las relaciones públicas. Este segundo tema, que es la historia, pues prácticamente viene siendo una síntesis o un resumen de el material que ustedes pudieron observar y que al final pues ya lo trabajaron en su línea de tiempo sobre la historia de esta disciplina. Yo lo que voy a tratar de hacer es una breve síntesis de algunos puntos importantes sobre la historia de este tema. Empecemos entonces con los elementos de las relaciones públicas. Cuando hablamos nosotros de elementos, nos estamos refiriendo, como les decía, a todas esas actividades que definitivamente se tienen que desarrollar, querramos o no querramos, si nos desempeñamos en esta importante función comunicacional de una organización. Son acciones, son actividades que también pues van marcando la pauta sobre el trabajo que debe de hacer un relacionista público. Entre ellas o entre los principales elementos que podemos mencionar que concierne a las relaciones públicas, tenemos un primer elemento que es la asesoría. Esa asesoría que se realiza a dirigentes o directivos de cualquier organización. Es decir, toda esa labor de aconsejar, de sugerir, de guiar en temas de comunicación y en temas de reputación a quienes dirigen nuestras organizaciones. A veces el gran problema que ocurre con esto es que las áreas de comunicación corporativa o de relaciones públicas se van a colocar dentro del organigrama de una organización supeditadas o subordinadas a un departamento de recursos humanos o a un departamento de mercadeo, lo cual pues debería de ser al contrario. Esta área debería de estar en los puestos más altos o en una ubicación más alta, porque al final uno lo que está haciendo es tratando de guiar la forma en cómo la organización debe de comportarse y debería de comunicarse sobre todo a lo externo de ella, pero también a lo interno. Pero lo que se trata de buscar acá es que se maneje una misma imagen corporativa, al final una imagen que pues toda la profesen, tanto colaboradores, accionistas, socios, directivos a lo interno, y que esa misma imagen sea la que nosotros comunicamos hacia el exterior. Esa es la labor de asesoría, guiar, aconsejar a los directivos.
Otro elemento importante que desarrolla las relaciones públicas es la investigación. ¿Por qué? Porque a veces un relacionista público llega a una organización y desconoce cómo está conformada, cómo está organizada, cuáles son esas líneas de comunicación internas para en algún momento cuando se implemente un plan con colaboradores, pues se sepa cuáles son esos canales que yo puedo utilizar para poderme comunicar con ellos. Por eso es importante investigar en ese sentido cómo está conformada mi organización, cuáles son esos liderazgos que existen de ella que pueden también funcionar como transmisores o influencers dentro de la organización para que el mensaje pueda llegar a todos. Pero también tenemos que hacer investigación para conocer qué opinan, pues digamos, la sociedad con respecto a nuestra organización, cuál es la opinión pública que hay con respecto a nuestra imagen. Es decir, hacer investigación con comunidades o grupos que están alrededor o en torno a nuestra organización. Pueden ser asociaciones de vecinos, puede ser el mismo gobierno, pueden ser otras empresas, pueden ser comunidades, agrupaciones de la sociedad civil, investigar qué opinan de nosotros. Y eso se hace a través de estudios llamados estudios de opinión. Además, nosotros investigamos también a los públicos, ¿verdad? Estas agrupaciones, como les decía, que están en torno a nosotros para conocer cómo están conformadas, cuáles son los mensajes claves negativos o positivos que tienen de nuestra organización, cuáles son los canales a través de los cuales yo me puedo comunicar con ellas, cómo puedo establecer yo contacto con ellas. Al final lo que se busca es definir actitudes y comportamientos de estos públicos para poder planificar, en este caso, las acciones de comunicación para acercarme a ellos y lograr generar una buena imagen, que eso es al final el fin último de las relaciones públicas. Otro elemento fundamental, y yo diría tal vez uno o el más importante de la labor de un relacionista público, es ir construyendo o tejiendo esas relaciones con los medios de comunicación, sabiendo que los medios de comunicación es uno de los públicos más importantes que se tienen porque es digamos, esa tercera organización cuyo mensaje son más creíbles que los mensajes que yo pueda emitir por mí mismo, pues establecer esa relación con ellos me permite sobre todo tratar de tener esa cobertura de los medios al momento que yo realice algún tipo de actividad o evento, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, el relanzamiento de un nuevo producto, podría hablar también de cuando organizo algún tipo de proyecto social y como fundación pues yo necesito darlo a conocer, pues bueno, ellos me acompañan, tienen la cobertura de las actividades de inicio o por ejemplo cuando yo monto un evento, un concierto, ya sea por parte de una empresa o por parte de una iglesia, pues también tendrán la cobertura de ellos. Esta cobertura generalmente es conocida como publicity, que viene siendo esa publicidad gratuita en los medios porque no son directamente anuncios publicitarios que yo pago, sino realmente ellos cubren mi evento y luego lo transmiten a través del medio de comunicación como una noticia o como una nota de prensa. Entonces, al final es un mensaje que se envía, por ejemplo, de algún proyecto, de un producto que yo tengo y se hace en forma gratuita. Ahora bien, el reto ahora en día es que los medios de comunicación han visto, sobre todo cuando son actividades de tipo comercial, lo que les decía, presentar o lanzar un producto, este tipo de coberturas ya los medios de comunicación lo cobran. Por lo tanto, ya no podríamos hablar que sea una publicity porque no es una publicidad gratuita. Ya uno tiene que pagar por eso. Pero en otros lados, digamos, en otras organizaciones como fundaciones, iglesias, gobierno, todavía es posible hacer una cobertura gratuita por parte de los medios de comunicación y a eso sí le llamamos publicity, ¿verdad? Es decir, ahí sí logramos una cobertura que transmita nuestro mensaje sin costo alguno, ¿verdad? Al final lo que se busca no solo es ese tema de dar a conocer nuestras actividades, sino también transmitir el actuar o el funcionamiento que tiene nuestra organización, transmitir sus objetivos. Otro elemento fundamental que también tiene que ver en la labor cotidiana de un relacionista público son las relaciones con la comunidad. Así como les decía que en la investigación estudiábamos a los públicos, pues también dentro de esos públicos podría ser la comunidad en donde está colocada nuestra organización. Es decir, buscar tener esos nexos de comunicación, de diálogo, sobre todo cuando
tenemos comunidades que están en contra de las operaciones de nuestra organización, pues esas relaciones que buscamos es precisamente para poder ir tratando de construir una relación que nos permita convivir y sobre todo que en algún momento yo no tenga el problema que gente de las comunidades vaya a bloquearme la salida de mis camiones, por ejemplo, si soy una empresa, o que una comunidad vaya a cerrarme mis oficinas porque no están de acuerdo que yo opere ahí. O sea, son muchas cosas que pueden ocurrir y que al final lo que busca esa construcción de relaciones es mantener un entorno cordial y sobre todo que sea beneficioso para ambos, ¿verdad? Es decir, al haber un entorno de paz, de mutua colaboración, de diálogo, pues logramos que cada organización, tanto nuestras organizaciones como las comunidades, pues cumplan los objetivos que buscan o sus anhelos en ese sentido. Otro tema importante es el tema de los asuntos públicos. Y los asuntos públicos es importante porque son aquellas acciones que permite que una organización participe en la política pública, sabiendo de cierta manera que no es su rol cotidiano, pero es importante porque en algunos casos públicos como el gobierno son tan importantes porque pueden tomar ellos decisiones políticas que puedan afectar a nuestras organizaciones. Entonces, lo que se busca con esta actividad es tener ese acercamiento. Por ejemplo, saben que, que somos una república y que Guatemala está dirigida por tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, lo que se busca es tener acercamiento, por ejemplo, en este caso con el Congreso, sobre todo si van a aprobar una ley que pueda afectarme, pues para tratar de poder comunicar por qué no estoy de acuerdo y tratar de que la decisión que tomen sea lo más equilibrada. Partiendo en el caso de las relaciones públicas, lo que busca en este caso son acercamientos entre diferentes organizaciones para que al final se busque el bien común. Pero eso no implica que cualquier organización pueda manifestar su acuerdo o desacuerdo ante estas instancias políticas que toman decisiones y por supuesto lo que se busca es tratar de incidir. Y cuando yo hablo de incidencia, lo quiero destacar muy bien porque a veces se menciona, y de hecho ustedes lo van a ver en las definiciones que tenemos de la herramienta que se usa para este tipo de actividades como asuntos públicos, se habla de influir y hay que tener mucho cuidado porque influir implica, pues, de cierta manera, coartar la libertad de estas organizaciones para tomar las decisiones que más le convengan a el bien común de la sociedad. Y es en donde a veces esas influencias llegan de amenazas hasta sobornos y todo el tema de corrupción. Entonces hay que tener cuidado porque en países, por ejemplo, como Guatemala, este tipo de actividades no se encuentran reguladas y por lo tanto, lejos de tomarse como una acción o como un elemento de relaciones públicas, se puede tomar como un delito de tráfico de influencias y puede eso afectarnos no solo a nosotros como relacionistas públicos, sino también a nuestra organización desde el punto de vista reputacional. En este caso, los asuntos públicos, pues hablamos de asuntos gubernamentales, como les decía, esa relación no solo con los poderes del Estado, sino también en organizaciones como el mismo gobierno, también necesita tener esos lazos de comunicación con otras instituciones que también pueden afectarlo favorable o desfavorablemente, es decir, tener comunicación con el organismo judicial, el organismo legislativo. Si yo soy el organismo ejecutivo, pues con estas organizaciones yo tengo que tener la comunicación y también con a lo interno, ¿verdad? Con mis ministerios o con otras dependencias del gobierno. Pues tanto esas relaciones o de asuntos públicos, pues se trabajan con una técnica o herramienta que se llama el lobbying, ¿sí? Lobbying, ¿de dónde viene? Primero viene de la palabra lobby, que esto en español se conoce como lobby o cabildeo, ¿sí? Lobbying o cabildeo. Y el lobby es precisamente un grupo de personas que buscan, y aquí es donde yo les decía que hay definiciones en donde todavía hablan, que buscan influir en las decisiones de poderes del Estado para sus propios intereses. Repito, no es influir, sino se habla ahora del término incidir, es decir, acercarme a estas o a estos poderes del Estado para manifestarles en qué me puede perjudicar la decisión que puedan tomar ellos o en qué me puede beneficiar, de tal manera de darles criterios a ellos para que tomen la decisión y que la decisión que se tome me afecte lo menos posible.
Toda institución, háblese empresa, fundación, ONG, iglesias, cualquier tipo de organización, tiene el derecho de poder manifestar y acercarse a estas instancias de gobierno cuando no se está de acuerdo en algo. Lo que sí no se vale es tratar de sobornar o incluso de hacer acciones, digamos, esta labor de lobbying, hacerla de manera oscura, que nadie se entere, digamos, hacerla a una encerrona, ¿verdad? En donde nadie conozca lo que yo le voy a proponer al Estado, a este organismo del Estado, porque como les digo, esto sí ya se puede tomar como tráfico de influencias. En Guatemala esto no está regulado, entonces el hilo que divide entre el lobbying y el tráfico de influencias es muy delgado y puede interpretarse mal, pero la herramienta existe en otros países y de hecho, aquí en Guatemala ya hay una ley para poder oficializar esta técnica que va a determinar incluso cómo debe de hacerse. Y uno de los aspectos importantes es que cualquier labor de lobbying de cualquier organización ante un organismo del Estado debe ser completamente transparente, abierta y que se entere todo el mundo para que pues, la gente sepa qué es lo que se está proponiendo por parte de la organización. Luego, otra de las acciones o elementos de las relaciones públicas es la gestión de conflictos potenciales. Toda organización generalmente tarde o temprano va a tener algún conflicto, algún problema con algún público. Como les digo, por ejemplo, puede ser si yo soy una fundación, puedo tener en algún momento alguna diferencia con el gobierno, con otra empresa, puede ser que tenga diferencias también con las iglesias. Entonces, generalmente esos conflictos van desde algo muy tranquilo hasta algo más violento. Por ejemplo, como les decía, cuando tengo comunidades que de repente han escuchado por ahí un chisme que yo estoy contaminando como organización y de repente pues van a ver al río y se dan cuenta que está sucio y de repente no era yo, pero me echan la culpa a mí. Entonces se vuelve un conflicto, me empiezan a bloquear la salida, me quieren quemar la empresa o la organización. Entonces el relacionista público es el llamado a ser el primero en tratar de buscar esa gestión de los conflictos, es decir, tratar de mediante la negociación y la resolución de conflictos, tratar de evitar que los problemas sean mayores y sobre todo darle solución. La labor importante radica en identificar o anticiparse a esos problemas que puedan darse y bueno, anticiparse a ellos, pero si se dan, buscar solucionarlos de tal manera que no afecten a la organización y como les decía, que al final haya una cordialidad entre dos organizaciones. Tenemos las relaciones financieras, que estas generalmente son muy utilizadas ahora por los bancos o entidades que manejan dinero. Ustedes saben que manejar dinero es uno de los temas muy delicados que hay en Guatemala o para la gente es un tema muy delicado. Si alguien se mete con el dinero, si se pierde, si me lo roban, si hay incluso algún chisme de que el dinero está mal manejado, pues la gente ya tiene mucha desconfianza y, por ejemplo, en un banco, generalmente esto no es conveniente porque puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay un chisme de un mal manejo de dinero, que un inversionista o accionista del banco retire su plata de ahí. Hasta casos más dramáticos en donde pues los mismos clientes o cuentavientes de un banco corren, van rápido al banco para sacar todos en masa su dinero y eso puede perjudicar no solo económicamente o financieramente al banco, llevándolo a la quiebra, sino poner en complicación a todo el sistema financiero o el sistema bancario del país. Por lo tanto, en un relacionista público que trabaja en estas instituciones debe de buscar medios a través de los cuales comunicar para generar confianza a los inversionistas, por ejemplo, publicando los estados financieros, dando a conocer la situación financiera del banco, organizar reuniones con los inversionistas para generar confianza en ellos y por supuesto también desarrollar actividades que vayan en la línea de darle la certeza a los cuentavientes de que su dinero está seguro en el banco, porque si no puede ocurrir estos problemas que pueden detonar una crisis muy fuerte en estas instituciones. Otro de los elementos es las relaciones sectoriales. Digamos, por ejemplo, cada organización generalmente pertenece a un sector en donde pues convive con otras organizaciones que tienen el mismo rol. Por ejemplo, las empresas sabemos que se organizan en la Cámara de Comercio o en la Cámara de Industria, ¿verdad? Por ejemplo, incluso ahí las empresas se dividen, ¿verdad? Empresas que se dedican precisamente al comercio, digamos, a la venta, al retail, se organizan en la Cámara de Comercio.
pero aquellas empresas que se dedican a producir en masa grandes cantidades de productos para vender, que tienen procesos de industrialización, se aglutinan o se reúnen en la Cámara de Industria. Estas dos cámaras unidas forman lo que es, así como otras cámaras, la Cámara de la Construcción, que reúne a las empresas que se dedican a la construcción, la Cámara de Empresas Generadoras de Energía. Todas estas se agrupan en una mayor, que es el CACIF, ¿ya? Entonces, cuando uno está en alguna organización, por ejemplo, las ONGs también tienen la Asociación de ONGs de Guatemala. Las iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica se agrupa en la Conferencia Episcopal de Guatemala, la Iglesia Evangélica en la Alianza Evangélica de Guatemala. El relacionista público de cualquier organización también tiene que buscar pertenecer a un sector o pertenecer a una gremial sectorial. ¿Por qué? Porque al final cualquier conflicto, cualquier dificultad que yo tenga como organización, esas otras organizaciones que posiblemente son competidoras, que tenemos el mismo rol, al final trabajando en conjunto, ellas me pueden acuerpar, ¿verdad? Para solucionar algún problema. Bien dicen por ahí que la unión hace la fuerza. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un problema, ¿qué les digo yo? Con la minería, cuando una minera, por ejemplo, lo hemos visto que hay algunas que la cierran, la primera organización que sale a protestar es el CACIF en representación de todo el sector empresarial del país para acuerpar y apoyar a esta organización que está siendo afectada. Cuando vemos que alguna otra organización, por ejemplo, una ONG, está también siendo afectada o atacada con mensajes negativos, pues salen esta asociación de ONGs de Guatemala también para respaldarla y acuerparla. Entonces, es más fácil defenderme en grupo que defenderme solo ante posibles conflictos que yo pueda tener. Por eso es importante que un relacionista público busque siempre pertenecer a una gremial o a un sector organizado para poder apoyarse. Y como ustedes lo ven ahí, las empresas también se agrupan en sectores. Hay otras organizaciones como los sindicatos que también pertenecen a organizaciones mayores. También otra de las funciones que es generalmente con la cual también identifican la labor del relacionista público, sobre todo cuando estoy como encargado de algún proyecto social o alguna campaña social o digamos en alguna organización como iglesias, es el desarrollo y captación de fondos, en este caso para demostrar la necesidad de apoyo hacia una causa. ¿Sí? Es decir, yo desarrollo campañas de comunicación no solo para generar certeza en los donantes de que el dinero que se va a dar se va a invertir en ese proyecto social, sino también para aquellos nuevos tratar de captar esos fondos, ¿verdad? Y es donde aparecen eh, digamos, actividades como el crowdfunding, el fundraising, que al final lo que buscan es captar esos fondos para las fundaciones en sus proyectos sociales. Puede ser para instituciones deportivas, puede ser para iglesias, incluso para empresas cuando tienen proyectos sociales, por ejemplo, me recuerdo yo, por ejemplo, Emisoras Unidas que tiene esta campaña de cuadernos con corazón a principios de año, es para recolectar útiles escolares que al final se van a dar a gente o a niños que no pueden comprarlos. Entonces, a ellos están haciendo ahí una campaña para captar no fondos económicos, pero sí captar, en este caso, donaciones en útiles escolares, ¿verdad? Entonces, también esa es la labor de un director de comunicación o de un relacionista público. Y finalmente también tenemos otra labor importante. Sabemos que nuestras sociedades, nuestros países, pues se encuentran a veces siempre con las complicaciones que conlleva el hecho de que sean países que tienen diversas culturas dentro del mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo vemos en Europa, los que han tenido la oportunidad de viajar, pues a veces nos hemos encontrado que en un mismo país uno encuentra 15, 16 nacionalidades que piensan diferente, que actúan diferente y que se comunican de forma diferente, incluso que entienden los mensajes de forma diferente. Esa realidad no está ajena a Guatemala, porque en Guatemala, además de tener realidades culturales de otros países, no tantas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí en Guatemala ya se está viendo, por ejemplo, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, venezolanos, colombianos,
mexicanos también que están ya viviendo acá en Guatemala. También a lo interno de nuestra propia cultura tenemos diversas culturas, empezando por las cuatro grandes que conforman nuestro país: la ladina, la xinca, la indígena y la garífuna. Cuatro culturas que tienen una manera diferente de interpretar mensajes, de comunicarse. Empecemos por el mismo lenguaje, son cuatro idiomas diferentes vamos a la cultura indígena, en donde ya se hablan 23 idiomas diferentes. Eso hace que al momento de una organización está en un sector o trata de convivir con la sociedad, se vuelve más complejo porque tiene que pensar muchas veces en cómo me voy a comunicar con la población, sabiendo que no todos piensan igual, sabiendo que no todos se comunican de forma parecida. Entonces, uno de los elementos son esas relaciones multiculturales y esa apertura a la diversidad, sobre todo a esa diversidad que tiene el país y que tarde o temprano va a llegar al lugar de trabajo, porque en una organización, apartamos, si nosotros siendo de una cultura ladina, trabajando juntos, pensamos diferente, nos comportamos diferente, nos comunicamos diferente, imagínense ya en las realidades que estamos viendo en donde varias culturas están conviviendo en una sola organización. Entonces, el relacionista público está llamado a tener esa apertura y a ir descifrando esas maneras de comunicación con esas realidades tan diversas para que los mensajes sean entendidos y sobre todo esos mensajes de la imagen de nuestra organización sean comprendidos y entendidos de la mejor forma. Y por último, tenemos estos dos elementos finales. A veces se cree que un relacionista público es aquel que se la vive de fiesta en fiesta, en desayunos, en cenas, que se junta a tomar, que tiene muchas amistades con la farándula, con personas influyentes en el país. Y eso no es únicamente relaciones públicas, y eso sí lo quiero aclarar. No les digo que no sea, no es únicamente la actividad que debería de caracterizar a un relacionista público. Porque miren, juntarse a desayunar, a cenar, a una fiesta, tomar, pues eso cualquiera lo puede hacer. El relacionista público lo hace, pero con una estrategia detrás, una estrategia de fondo, que al final lo que buscan es, por ejemplo, al organizar acontecimientos especiales, es romper el hielo con aquellos líderes o con aquellas organizaciones con las que yo no he podido entablar una comunicación directa y que el evento es el espacio propicio para que yo pueda romper ese hielo y acercarme. Esto que implica también que hayan resultados, ¿verdad? Es decir, si yo por medio de un evento logro acercarme a una organización en donde hemos sido enemigos o antagónicos constantemente, pues el resultado que se esperaría es un acercamiento hacia esta organización. Entonces, en lo que Licenciado, se... Sí, adelante, dígame. una pregunta, entonces quiere decir de que eso es como una invitación a, por decirlo así, a conocer más personas que yo no me atreví a conocer, pero creo una reunión para poder como tener contacto con eso. Correcto, correcto. Por eso es que usted como relacionista público tiene que ser muy abierto. Digamos, hay una característica, y eso lo vamos a ver adelante, las características de cada persona que hace relaciones públicas. Una característica es que yo tengo que liberarme de prejuicios, porque cuando yo tengo un prejuicio, generalmente yo voy etiquetando a diversas personas o diversos grupos de la sociedad y el etiquetarlos me aleja de ellos, ¿sí? Un relacionista público tiene que tener la capacidad o la apertura de poderse relacionar desde empresarios, personas, digamos, como de agrupaciones civiles como Codeca. Tengo que tener la capacidad de relacionarme con personas tanto heterosexuales como homosexuales. Tengo que tener la capacidad de relacionarme con personas ateas o religiosas. Es decir, ser muy abierto para que yo pueda establecer esos lazos de comunicación. Y el evento, digamos, el fin último o el por qué se utilizan los eventos es porque, por ejemplo, cuando hay decisiones, le voy a poner un ejemplo. Usted mira a una organización como la Fundación Libertad y Desarrollo, ¿verdad? De Dionisio Gutiérrez, que tienen su programa Razón de Estado los miércoles en Guatevisión. Ellos organizan, bueno, la función de ellos como organización es ser una, digámoslo así, fundación o ONG, que lo que busca es convencer a las personas sobre diferentes cambios que deben de haber en la política de Guatemala para que sea un mejor país desde la perspectiva de ellos.
pero para que de cierta manera esa perspectiva de ellos sea aceptada por otros grupos que posiblemente no la comparten, ellos organizan eventos como cumbres, como foros en los hoteles en donde traen expertos para hablar sobre el tema. Y entonces en el marco de ese evento, por ejemplo, a la hora de que hay un coffee break o cosas así, pues da la oportunidad de poderse acercar a esos grupos para romper el hielo y de establecer una comunicación con ellos. Pero si yo voy a organizar un evento solo porque va para estar en la onda, para ser popular, para que me conozcan a mí y no proyecto yo la imagen de la organización, no tiene ningún sentido. Por eso es que muchas organizaciones a los eventos los han ido recortando porque lejos de propiciar una imagen positiva de la organización, terminan mal. Por ejemplo, ¿cuántas empresas, digamos, para quedar muy bien o para acercarse más a sus colaboradores, organizan eventos, por ejemplo, como los convivios navideños? Pero lejos de ser actividades en donde pues hay una sana convivencia, en donde la organización, la marca de la organización se proyecte de forma positiva en los colaboradores y eso también sea un mensaje hacia afuera, terminan siendo eventos de unas borracheras y unos comportamientos que incluso da pena, que a veces ha visto, digamos, fotografías de convivios de empresas en donde salen borrachos los colaboradores y sobre todo y lo peor a veces algunos con el uniforme de la organización. Entonces no tiene ni ese sentido, digamos, los eventos, sino como usted lo menciona, es acercarse a la gente en este sentido, ¿verdad? No sé si resolví su duda. Sí, licenciado, muchas Ok, gracias. perfecto. Y el último elemento son la comunicación de marketing. Eh, Cualquier organización, por ejemplo, las empresas utilizan la comunicación generalmente para buscar una rentabilidad, es decir, venden productos, obtienen dinero, tienen una utilidad, cubren sus costos y la utilidad le queda a un grupo de personas que inversaron la empresa, ¿verdad? Es un fin de lucro el que tiene la empresa. Pero hay otro tipo de organizaciones como fundaciones, gobiernos, iglesias, cuyo objetivo no es tanto la rentabilidad, sino hablamos más de sostenibilidad. Es decir, se desarrollan proyectos o actividades con el fin de captar fondos para poder cubrir, obviamente, los costos que tienen de operación estas organizaciones, luz, agua, servicios, pero no hay un fin de lucro, o sea, no hay un fin de distribuir ese superávit, no utilidad, sino superávit que se genera en un grupo determinado de personas, sino ese superávit se distribuye dentro de la misma organización para que pueda continuar con sus proyectos. Entonces, tanto en la perspectiva de buscar rentabilidad o buscar sostenibilidad, cualquier organización puede utilizar 5 formas de comunicación para poder lograr que las personas compren los productos o apoyen unos proyectos o causas sociales de estas otras organizaciones. Las 5 maneras como una organización se puede comunicar y estas 5 no precisamente aplican a todas las organizaciones, pero las englobamos en estas 5 porque son las que más se utilizan. Es la publicidad, pues la publicidad comunica a través de los medios ATL y generalmente es utilizada no solo por las empresas para dar a conocer sus productos, sino, por ejemplo, el gobierno hace publicidad también para informar sobre, por ejemplo, ahora vemos campañas de salud. Tenemos la venta personal, es decir, los vendedores, y cuando hablamos de los vendedores, hablamos de esas personas que venden los productos, que hablan de la organización, que hablan del producto y que por eso comunican también. Posiblemente para organizaciones como fundaciones, gobiernos, no existe la figura de vendedores, pero sí, por ejemplo, para las fundaciones está la figura de voluntarios que también van a venderle la idea a alguien de el colaborar en un proyecto. Entonces ellos también comunican. Entonces la venta personal es el otro pilar. La tercera es la promoción de ventas, que generalmente también comunica y que en este caso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una empresa, una farmacia, saca una promoción y una cajita de un medicamento, imagínense ustedes, costaba 400 quetzales, pero un día sale con una promoción que 3 cajitas por el precio de 100 quetzales. Pues la promoción se mira interesante, pero eso que estará comunicando a las personas. Hay muchas personas que lo pueden interpretar como, bueno, este lo está poniendo 3 cajitas por el precio de 100 porque ya el medicamento está por vencerse, entonces no vale la pena comprarlo. Entonces, hay que tener cuidado con esas promociones porque pueden comunicar algo diferente y lo peor es que pueden poner en entredicho la reputación, en este caso, por ejemplo, de esta farmacia, ¿verdad? Que está vendiendo productos que están
Crear una mala imagen sería ahí. Correcto, crear una mala imagen. Entonces, no todas las promociones comunican una cosa positiva. Entonces, como usted lo dice, hay que tener cuidado porque pueden crear una mala imagen. Y un cuarto pilar es lo que estamos viendo, que son las relaciones públicas, que son las que les decía, construyen imagen más que sea vender, sino crear una imagen institucional de respaldo. Y un quinto pilar es todo lo que hacemos para comunicar a través de las redes sociales, o sea, valernos del Internet para poder abordar a clientes, usuarios o fieles o donantes a través de las plataformas Facebook, WhatsApp, los chats y todo ese tema. Entonces, repito, los 5 pilares a través de los cuales una organización se puede comunicar es la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, relaciones públicas y marketing digital. Anótense esto porque esto es pregunta de examen. Publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas y venta y marketing digital. Entonces, el relacionista público tiene que estar pendiente de esas 5 formas o de esas maneras de cómo se comunica a la organización, porque muchas veces las organizaciones combinan actividades para poder vender sus productos o vender sus proyectos, ya sea por medio de la publicidad. A eso súmele, por ejemplo, si hacen eventos de lanzamiento, pues tratan de que los medios cubran esos lanzamientos. Entonces hay una mezcla ahí entre publicidad y publicity, si en dado caso no se paga. Y por supuesto, Licenciado, sí, dígame, disculpe, ¿podría volver a repetir lo de los 5 elementos? los 5 elementos a través de los cuales una organización se puede comunicar son publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing digital. ¿Sí? Es decir, Muchas gracias, licenciado. son las 5 hermanitas que conforman, digámoslo así, lo que conocemos nosotros como las comunicaciones integradas de marketing. Toda organización hace marketing de alguna manera. Entonces, la comunicación integrada de marketing son estas 5 formas a través de las cuales se puede comunicar. Entonces, cuando uno les pregunte o cuando ustedes tengan que definir, mire, cuáles son las comunicaciones integradas de marketing de una organización, o cuáles son las comunicaciones de marketing de una organización, o cuáles son, en este caso, las comunicaciones de marketing, pues son estas 5, ¿verdad? Que les acabo de mencionar. Repito, publicidad, venta personal, relaciones públicas, promoción de ventas y marketing digital. Entonces, al final, el relacionista público lo que trata es de hacer una armonía, de conocer y que esa comunicación esté en armonía. Lo que diga la publicidad lo tiene que decir, tal vez no en la forma, porque es la forma diferente, es como se dicen las cosas en el caso de las relaciones públicas, pero el contenido o el fondo debe ser igual. Si yo en la publicidad estoy tratando de transmitir que tengo un producto de calidad, que la gente debe confiar en el producto, las relaciones públicas lo que va a comunicar es la gente debe confiar más en la institución que en el producto. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la publicidad está reforzando la imagen del producto como tal, yo con las relaciones públicas comunico que la gente tenga confianza, el mismo mensaje, solo que voy al fondo. Confíen en la institución que está creando este producto. Entonces, tiene que ser y vamos a ir viendo casos en donde vemos que a veces hay un desorden en estas comunicaciones y al final no tienen los mismos resultados. Entonces, solo para recordarles, cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido es pura coincidencia con esta fotografía. Pues bueno, primero que todo, ustedes tomen en cuenta que ahora en día al área de relaciones públicas en cualquier organización se le puede denominar también comunicación corporativa. O en otros lados le llaman asuntos públicos o comunicación, departamento de comunicación o dirección de comunicación. O en otros lados he visto que le llaman relaciones corporativas o en otros lados asuntos públicos corporativos. Cualquier forma, como se llame este departamento de estas maneras, pues generalmente es lo mismo, es decir, comunicar institucionalmente y es hacer relaciones públicas para generar esa imagen institucional positiva que buscamos o corporativa. Luego, a nivel, digamos, técnico, del lenguaje técnico que se maneja en relaciones públicas, eh, a veces escuchamos nosotros en medios de comunicación que hay algunos que dicen, mire, pues esta empresa está hablando mentiras de mí
o a mí me levantaron un chisme como organización. O sea, esos términos son comprensibles para las personas, para el público en general, pero el término correcto para llamarle a un chisme, a una fake news, que ese es otro término moderno que está surgiendo, a una fake news, a un chisme, a un rumor, ¿verdad? O a una aseveración que no es cierta, en lugar de decirle chisme o cosas así, le vamos a llamar técnicamente ardid o estratagema, que como ustedes pueden ver ahí es el término en relaciones públicas que se utiliza para indicar implícitamente que cualquier actividad o declaración de parte de otra organización hacia mi organización, hacia mi empresa, hacia mi fundación o institución, esas declaraciones no tienen fundamento, o sea, no son ciertas. Entonces, usted está en una conferencia de prensa, entonces usted dice, esta organización está hablando de mí ardids o estratagemas o está levantándome un ardid que no es correcto. Entonces, eso también proyecta como un conocimiento de la disciplina y es la manera correcta de cómo uno debe expresarse. Tiene más clase que decir un chisme, ¿verdad? Que eso generalmente vemos mucho en los medios de comunicación. Y luego volverles a recordar que las relaciones públicas no es única y exclusivamente hacer fiestas, no es únicamente conocer celebridades, no es únicamente ser una persona que tiene una vida social muy desarrollada y tampoco es manipular la verdad con fines dudosos, es decir, no es aparentar algo que no se es o tratar de decir algo como verdad cuando se sabe que es una mentira. Eso no es las relaciones públicas y en eso sí tienen que tenerlo claro en este tema básicamente que estamos cerrando sobre esa introducción al tema de relaciones públicas. Muy bien, pues aquí es donde llegamos a este primer tema y voy a esta última parte ya de nuestra clase haciendo pues una síntesis de todo el material que habla videos, lecturas que ustedes vieron sobre la historia de las relaciones públicas para, digamos, de cierta manera pues destacar aquellos puntos importantes sobre cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, pues vamos a ver ahora este tema sobre la historia de las relaciones públicas. Empecemos con antecedentes muy antiguos que hay de esta disciplina. El primer antecedente muy antiguo nos remonta con la civilización egipcia, ¿verdad? En este caso con el imperio egipcio, porque ellos generalmente eran civilizaciones que todo lo que ocurría en su sociedad lo trataban de dejar testimoniado en escritos. Recuérdense que en ese entonces no existía el papel y por lo tanto las maneras donde escribían podía ser en piedra, podía ser en pieles de animales o en algún caso, pues más, digamos, tal vez algunas civilizaciones utilizaban los famosos papiros, que generalmente algunos eran elaborados con la corteza de árboles, pero digamos era la manera como ellos colocaban o dejaban por escrito los diversos acontecimientos que ocurrían. Esta actividad era también utilizada por los faraones, perdón, con el objetivo, perdón, con el objetivo de dejar registrados, digamos, esos testimonios sobre esas grandes acciones que ellos hacían en favor de su pueblo. Prueba de ello es que en la cultura egipcia hay un testimonio, si quieren, hay una antigüedad, una ruina, una reliquia que se denomina la piedra de Rosetta. ¿Qué es una piedra de Rosetta? Pues al fondo ustedes pueden ver una imagen difuminada de ella. Era una gran piedra gris, ¿sí? Pero esa gran piedra gris tenía escrito pues las diversas hazañas o acontecimientos o cosas buenas que había hecho el faraón en favor del pueblo egipcio. Y él lo dejaba por escrito de tal manera que esa piedra era colocada en lugares públicos y las personas que pasaban la leían y entonces de esta manera el faraón iba proyectando una imagen positiva en la población. No solo eran ellos, sino también en algunos casos, pues algunos encargados escribían también esas historias de estas civilizaciones y que al final lo que buscaban era construir una buena imagen del faraón con su pueblo. También otro de los antecedentes que nosotros tenemos es los griegos, ¿verdad? La cultura griega, sobre todo porque ellos trabajaron mucho una herramienta que hoy la conocemos ahora, que son los eventos. Ellos empezaron a organizar un evento que eran las Olimpiadas, ¿sí? Ahora, el fin de las Olimpiadas de ese entonces es muy diferente al fin de los Juegos Olímpicos que tenemos ahora, ha ido evolucionando.
Pero las Olimpiadas para los griegos era un evento que organizaban para poder identificar quiénes eran las personas que de cierta manera eran las ungidas o las delegadas o las que tenían la autoridad de los dioses y que eso les permitía ser reconocidos en la sociedad para poder guiar a la cultura. En este caso, por ejemplo, por eso que ustedes miran en algunas caricaturas o en algunos dibujos, sobre todo de las Olimpiadas griegas, que hay personas que los ganadores les colocaban una áurea o es esa especie de diadema de laurel para identificar que ellos eran los ganadores de las Olimpiadas, es decir, eran personas fuertes y que obviamente por ser personas fuertes ganadoras de las Olimpiadas, ellos asumían que eran las personas que eran las ungidas y delegadas por los dioses para poder defender y guiar a la cultura griega en ese entonces. Entonces ellos se valen de este tipo de eventos para poder dar a conocer a una persona, proyectar su imagen y que esta persona fuera reconocida dentro de esa sociedad griega. Y otro antecedente muy antiguo también en los griegos es la redacción de discursos por parte de estos grandes filósofos que tuvo esta civilización. Platón, Aristóteles, Sócrates. Estos discursos tenían como fin tratar de transmitir el pensamiento de uno de estos filósofos hacia la sociedad para que esta sociedad pues también pues adoptara la forma de pensar, la doctrina de ellos y que tenía que ver mucho sobre el origen, tenían que ver sobre el origen del hombre, el origen del mundo. Estos discursos generalmente estos filósofos lo presentaban en una especie de teatros, como por ejemplo el teatro al aire libre que está allá en el Teatro Nacional, ¿verdad? Un teatro al aire libre donde en el escenario se paraban estos filósofos a leer sus discursos, las personas los oían y lo que buscaban ellos no solo era que adaptaran su doctrina, sino también cambiar la forma de pensar que posiblemente antes de escuchar el discurso tenía pues esta población y entonces pues modificar ese pensamiento. Entonces, podríamos decir que la cultura griega fue el artífice, porque en ese entonces no existía la televisión, no existía la radio. Si se dan cuenta, los discursos eran en forma hablada. Y luego también el tema de las Olimpiadas, también eso, además del evento, se transmitía de boca en boca, ¿verdad? Entonces, los griegos crean o fueron los precursores de la oratoria, que la oratoria no es lo mismo que una comunicación verbal, sino usted con la oratoria es una comunicación verbal, pero en donde usted utiliza gesticulaciones, tonos de voz, de tal manera que haga más convincente el mensaje. Pues ellos recurren a la oratoria para hacer ese medio de comunicación ideal y empleado por los griegos para poder transmitir esas ideas. Por ejemplo, siendo poblaciones a veces muy pequeñas, por ejemplo Grecia, pues generalmente los filósofos se reunían en el Partenón, definían alguna idea, como les digo, alguna doctrina, y luego salían de ahí para transmitirla de forma convincente a la población. Además, emplearon estas técnicas para poder modificar muchas veces la opinión pública que tenían respecto a sus líderes. Es decir, estas también oratorias que hacían con la población buscaban generar una buena imagen de los líderes políticos de ese entonces ante la población. En otras culturas, por ejemplo, como la babilónica y la romana, también se valieron mucho de herramientas para poder generar una aceptación de las poblaciones a sus autoridades de gobierno y también aceptar en algunos momentos credos religiosos. Entre esas técnicas que utilizaban, pues era, como les decía, la comunicación interpersonal, que en el caso de los griegos terminó siendo la oratoria. Existían los discursos que se hacían en las calles para dirigirse a toda la población. Organizaban acontecimientos públicos, sobre todo los romanos fueron muy buenos en eso. Si ustedes lo pueden ver acá en su Blackboard, un video de cómo, por ejemplo, cuando un líder o un soldado romano ganaba una batalla, cómo entraba con un desfile previo a la entrada de él, majestuoso para llamar la atención de la población y luego destacar la personalidad de este soldado que era ganador o había triunfado en una batalla y que lo impulsaba a ser uno de los líderes o emperadores en este caso
de la cultura romana. Prácticamente en ese entonces no habían televisión, radio y prensa, pero al final de cuentas el medio de comunicación, como lo vemos que había, era la comunicación de persona a persona. Entonces, este tipo de herramientas como discursos y acontecimientos lo que buscaba es que este medio de comunicación, el boca a boca, pues se hiciera de persona a persona y se hacía de forma gratuita. No se le pagaba a personas para que hablaran para que hablaran sobre eso, sino que por medio de estos acontecimientos se les convencía y ellos se volvían como en embajadores o influencers, digámoslo así, con otras personas de la sociedad. Ahí es donde también podríamos hablar que bien, venía a ser pues un antecedente muy antiguo de lo que es el publicity en este caso. Ustedes acá en esta imagen de fondo observan el Partenón griego, que como les decía, aquí era donde se fomentaba la discusión de estos filósofos, ¿verdad? En discusiones públicas sobre, como les digo, el porqué del Estado, por qué apoyar al actual emperador o rey o gobernante. Y los filósofos salían de esta famosa ágora, salían de ella, de este Partenón, de este lugar, de esta plaza, el ágora, para dirigirse a la población y empezar a dar discursos o a ir convenciendo de forma personal sobre las disposiciones o por qué habían que apoyar a los gobiernos o a los gobernantes de ese entonces. Pero son los romanos la cultura que empieza a introducir con el latín, con su idioma, pues dos términos que al final de cuentas son los que son propios de la profesión de las relaciones públicas o los términos con los cuales se identifica la labor de las relaciones públicas. El término res pública, que quiere decir cosa pública, y el término vox populi o vox populi, que significa la voz del pueblo. Es decir, las relaciones públicas tienen que, se vinculan digamos, su fin primordial es escuchar la voz de esas sociedades que se agrupan en públicos para poder discutir temas públicos que también le conciernen a las organizaciones, por ejemplo, a la que yo podría representar. Entonces, tanto Res Publica como Vox Populi generalmente fueron creados y originados por los romanos. Una cultura que al final de cuentas se volvió también en un referente antiguo de las relaciones públicas, empezando por su personaje Julio César, por este líder romano, quien generalmente puede definirse como un primer político que utilizó herramientas de relaciones públicas para darse a conocer o proyectar su imagen. Por ejemplo, una de las primeras herramientas que él utilizó fue el escribir un libro. ¿Cuántas veces ahora en día no vemos que hay presidentes o expresidentes que escriben sus memorias? O vemos a un artista que escribe sus memorias y lo que buscan es seguir proyectando su imagen a través de contar historias de su vida, lo cual hace algo más interesante o capta la atención y la gente pues puede tener acceso a conocer a profundidad a esta persona que escribe este libro. Pues en el caso de la Edad Antigua ya Julio César lo hacía escribiendo su libro que era llamado Comentarios y que él utilizó para hablar de él y tratar de comentar en este libro el por qué él debería de ser una persona idónea y adecuada para llegar a ser emperador de Roma, ¿sí? Mostraba él sus ambiciones, sobre todo para convertirse, como les digo, en este dirigente, demostrando con los hechos de su vida lo bien que había hecho por el imperio. También él se encargó y fue muy astuto en organizar lo que les decía, los desfiles, y porque generalmente él cada vez que regresaba de una batalla que ganaba, él lo hacía para ensalzar su imagen y colocarlo a él como un líder y también como un comandante muy sobresaliente dentro de las Fuerzas Armadas que tenía el Imperio Romano. Estas caminatas o ingresos que él hacía a la ciudad después de una batalla, hoy en día lo podemos ver ahora, por ejemplo, cuando un candidato político visita las poblaciones, pues ¿qué es lo que pasa? Hay un desfile adelante de él de gente y en medio de toda la gente viene él saludando a todo mundo con música, con gritos. Pues bueno, prácticamente eso es lo que vemos ahora en día. Esto ya ocurría desde épocas muy antiguas. También en su momento Julio César, él se convirtió en cónsul de Roma, ¿sí? Y siendo cónsul de Roma, él tuvo una idea también para poderse proyectar hacia la población, ordenando que se hicieran, digamos, fotocopias, digámoslo así, o copias de las actas que escribía el Senado sobre las disposiciones y actividades que ellos desarrollaban cada día.
Esas copias vino Julio César y ordena que sean colgadas y colocadas en las paredes de toda la ciudad con el objetivo, volvemos al tema de la res pública, de la cosa pública, con respecto de que la voz del pueblo, el Vox Populi, conociera esos asuntos públicos que hacía el Senado y lo conociera la población. Entonces, el colocar esta serie de, si quieren, de actas, digamos, recuérdense que pues no existía todavía el papel, pues estas actas se colocaban en forma de papiros, ¿verdad? O en algunos casos pieles de animales en las plazas, la gente lo leía y a esto se le fue denominando el acta diurna. De hecho, muchos dicen que el acta diurna, esta es uno de los primeros antecedentes o si quieren ustedes de esos medios precursores de lo que al final terminaron siendo los periódicos o las prensas en el mundo. Entonces, aquí es donde también entra el tema de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque por medio de estos documentos era hacer público las acciones que hacían estos importantes personajes de la cultura romana en ese entonces. Y por eso es que ustedes en su Blackboard yo los invito a que vuelvan a ver o que vean ese video en donde se manifiesta cómo el ingreso de un soldado romano, no es Julio César precisamente, pero sí el ingreso de un soldado romano a la ciudad después de haber ganado, pues en este caso una batalla, y vean toda la pompa que hace para poder proyectar su imagen. Ahora, ustedes están observando en pantalla esta imagen que pues lo identificamos, sí, sabemos que es la persona de Jesucristo. ¿Y por qué yo la coloco acá? Porque dentro de los expertos de relaciones públicas, ellos presentan a la persona o a Jesús o a Jesucristo como uno de los también antecedentes muy antiguos de las relaciones públicas, porque es una persona que cuando uno estudia sus acciones o la forma como se comunicó con la persona de ese tiempo, logró acciones que hoy en día son las que buscan las relaciones públicas y que a él lo convierten como en uno de los precursores antiguos también de esta disciplina. Empecemos por qué razón. En esta imagen nosotros podemos ver que él se está acercando a, en lo que vemos ahí entendemos a dos personas que son miembros de un público o de un grupo muy importante dentro de la sociedad de ese entonces de la cultura hebrea o judía, que en este caso eran los pescadores. Pescadores representados en esta escena por Pedro y Andrés, y en donde él, como persona, pues trata de transmitirles una idea y convencerlos que adopten esa idea y que lo sigan. Entonces, así como fue él, pues después hubo otras personas que él fue conviviendo. De hecho, en la persona de Jesucristo se ve cómo él tiene la facilidad y de poder identificar las formas y maneras de cómo dirigirse a diversos grupos sociales de ese entonces. Se dirigía a pescadores, él tenía una manera de comunicarse con ellos y la manera de comunicarse, por ejemplo, con las mujeres era muy diferente, la manera de comunicarse con niños, la manera de comunicarse con los fariseos, los escribas, los saduceos era una forma diferente. La manera incluso de cómo se comunicaba con el imperio romano también era una forma diferente, mientras que con unos era más formativo, digamos, utilizaba maneras de comunicar como las parábolas, que era tomar realidades del contexto cotidiano de las personas para poder explicar la idea, que en este caso la gran idea o el gran movimiento que él quería armar era que la gente creyera en el reino de Dios. Pues así como con ellos utilizaba este tipo de parábolas, por ejemplo, ustedes miran que con los fariseos o saduceos, por ser personas más cultas, eran mensajes más directos, claros y muy enfáticos. Entonces, él logró identificar esos públicos a los cuales le interesaba llegar y de cierta manera también logra determinar la forma y la manera como se va a comunicar con ellos. El éxito, entonces, digamos que los expertos hablan de esta, digámoslo así, estrategia de relaciones públicas de ese entonces de Jesús, su éxito se basó en que logró convencer en primera instancia a 12 personas que conforman un grupo y que venían de diferentes públicos de la sociedad. Hoy en día, lograr convencer a diversas organizaciones para que crean en una causa de mi organización y que trabajemos en conjunto se vuelve muy complicado. Pues en el tiempo de él, se logran que con 12 personas que pertenecían a diferentes públicos de la sociedad,
crean en la idea y se sumen a ese movimiento que impulsaba él. Tan así fue la influencia que, por ejemplo, más adelante vemos cómo es parte de estos 12, de estos 12, incluyendo la persona de Pablo, logran transmitir esa idea o ese mensaje que era el evangelio utilizando diferentes herramientas de relaciones públicas. Por ejemplo, lo hacen a través de discursos, lo hacen a través de cartas, organizan eventos, por ejemplo, cuando reunían a las comunidades para hablarles sobre el reino de Dios y también otras actividades similares para atraer la atención, conseguir seguidores y sobre todo que se sumaran a la nueva iglesia que estaba por nacer. Pero lo más importante que destacan los expertos es ver cómo, por ejemplo, se habla de que Pedro y Andrés, que eran pescadores, pues digamos, pertenecían a este público y eran personas que tenían, por más que todo Pedro, pues se sabe que era una persona muy impetuosa, muy atrevida, tenía también un carácter fuerte. Y luego a este grupo se suman otras dos personas que también pertenecían a ese gremio de ese entonces que eran pescadores, que era Santiago y Juan. Incluso, de hecho, tomen en cuenta que a pesar de que estos cuatro pertenecían a un gremio, a un público de esa sociedad que eran pescadores, pues también eran diferentes entre sí. Por ejemplo, se habla de que Santiago y Juan, de hecho, a ellos les conocían como los hijos de Bonerges o los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter, pero duro y fuerte. ¿Ya? Y entonces ellos dos, imagínense ustedes convivir con una personalidad como Pedro, que a pesar de que, como les digo, eran del mismo gremio, pero tenían también sus temperamentos o sus formas de actuar muy fuertes. Y esto lo vemos en nuestras organizaciones, cuando trabajamos con públicos internos, sobre todo con trabajadores o colaboradores. De veras, cuesta mucho lograr identificar cómo poder guiarlos, cómo poder liderarlos y cómo poder comunicarme con ellos cuando dentro de nuestras mismas organizaciones tenemos una diversidad de formas de pensar. Entonces, por eso es que se va fundamentando a Jesucristo como una de estos artífices antiguos de las relaciones públicas. Vaya. Súmenle que ellos cuatro eran del gremio de los pescadores. Se suma también personas que pertenecían al gremio de los cobradores de impuestos, en este caso, que eran los escribanos. En este caso, digamos, por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos, lo que para hoy en día para nosotros sería la SAT, era quien andaba atrás buscando cobrar los impuestos, por ejemplo, a los pescadores de su actividad productiva, les quitaban parte del dinero para poderlo dar al Imperio Romano. Y en este caso, pues era un tributo. Ya se imaginarán ustedes la gracia que les causó a los cuatro pescadores. El Evangelio no nos lo narra, pero uno puede intuir que imagínense, yo era pescador y a mí esta persona me cobra a mí el impuesto para dárselo al Imperio Romano. No solo Mateo era hebreo, sino era catalogado como un traidor a la cultura judía, sino que aparte de eso iba a convivir también con públicos a los cuales de cierta manera eran antagónicos, es decir, no se llevaban. Pero bueno, Jesucristo logra incorporarlo al grupo de los 12 y tenían que convivir. ¿Verdad? Y logra que estos cuatro pescadores, más Mateo, que era cobrador de impuestos, crean en esta idea. Y así nos podemos ir con cada uno de los apóstoles hasta llegar digamos, personalidades todavía un poco más complicadas y más dramáticas, como lo fue Judas Iscariote. De Judas Iscariote se sabe que él pertenecía a este grupo subversivo de en ese entonces que eran los celotas o los celotes, ¿sí? Lo que para nosotros hoy podría ser un guerrillero, una guerrilla. Lo logra también convencer Jesús, lamentablemente al final lo traiciona, ¿verdad? Al final no termina de creer en el mensaje, pero lo logra incorporar por un tiempo a este grupo y entre ellos tenían que convivir. Entonces, al final, esta historia, digamos, esta referencia que nos hacen los expertos en relaciones públicas a la persona de Jesucristo es precisamente porque eso es al final lo que tendría que buscar un relacionista público. Lograr tratar de sumar a la causa de la organización a los diversos públicos de la sociedad en la que se encuentre y sobre todo tratar de que haya pues una convivencia cordial y que se apueste por un fin o por una idea determinada para lograr pues que la organización tenga actividades y que no interrumpa sus acciones cotidianas.
Luego ya nos vamos a una época un poquito más moderna, digámoslo así, nos vamos a la Edad Media y es aquí en donde ya se crean las instituciones o organizaciones como tal. Una de ellas era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, sobre todo impulsado por el Papa Gregorio XV, impulsa una oficina, podríamos llamarla así, una oficina que se iba a dedicar a determinar las directrices, sobre todo para aquellas personas que eran misioneros y que iban a llevar esta idea de Jesucristo a otros lugares o a otras culturas, definir las directrices de qué era lo que debía de decirse, qué eran los elementos fundamentales de esa idea del evangelio que se quería transmitir y cómo debería de abordarse a diversas culturas. Por eso es que ellos crean esta oficina que en ese entonces se le denominaba como colegio, que se llamaba el Propaganda Fidei o el Colegio de Propaganda de la Fe, ¿verdad? Que como les decía, iba a ser la encargada de dictaminar cuáles eran esos mensajes claves que el misionero debía de decir al momento de llegar a una nueva cultura y tratar de convencer, de cambiar la mente de las personas y creer, en este caso, en el mensaje de Jesucristo, que era el reino de Dios. Eh, Estas acciones que hizo la propaganda Fidei las pudieron observar con gran éxito en espacios como Venecia, también con diferentes grupos sociales que eran los banqueros de esa época que fueron asumiendo ese mensaje y de hecho digamos, de estas acciones que tuvo la iglesia a través del propaganda Fidei, pues es donde surgen conceptos como la filantropía corporativa, ¿sí? Que son ayudas puntuales que hace una organización a una causa. No es permanente, sino puntual. Por eso es que es filantrópico. Un ejemplo de ello es lo que logró la iglesia, por ejemplo, con un artista de renombre de ese entonces que era Miguel Ángel, que por medio, digamos, de la propaganda Fidei lograron pues hacerlo parte, digamos, de la iglesia y él logra él o la iglesia consigue que él done su arte para poder construir sobre todo en labores, por ejemplo, de los templos que tenía la iglesia en entonces. Por ejemplo, en este caso con Miguel Ángel fue el tema de la Basílica de San Pedro. Ustedes saben que la Basílica de San Pedro en la Capilla Sixtina están unas pinturas que se le conocen como los frescos de Miguel Ángel. ¿Y por qué? Porque él donó su arte para poderlos pintar, en este caso, en el Vaticano. Entonces, ahí es donde también estas acciones logran hacer que públicos que son ajenos a mi organización colaboren conmigo en alguna causa. Y es donde empieza a surgir el término de filantropía corporativa. Ya más adelante, en el siglo XV, pues surge lo que es la imprenta, que fue lo que vino a detonar el tema de las comunicaciones. De hecho, la imprenta también es un antecedente de la publicidad. ¿Por qué? Porque ahora el mensaje que yo podía hacer en carta, en una carta dirigido a una comunidad, sabía yo que no podía dirigírselo a muchas porque no había maneras o no había suficientes elementos o herramientas para poder replicar ese mensaje que había escrito. Con la imprenta, ya aquí ya se había inventado el papel, con la imprenta lo que se hace es que este tipo de discursos, cartas, se multipliquen y pueda enviarse a muchas poblaciones para poderlas convencer. Por eso es que es determinante y es uno de los antecedentes de las relaciones públicas, porque entonces permitió que muchos mensajes pudieran ser distribuidos a muchos lugares y convencer a muchas personas sobre diferentes ideas. Prueba de ello es que de ahí surge también la personalidad o surge el aparecimiento de Martín Lutero y Juan Calvino, que también a ellos los especialistas en relaciones públicas los denominan a ellos como los también precursores de la Edad Media de las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI es cuando Martín Lutero, en primer lugar, se separa de la Iglesia Católica y él, digamos, era una persona muy intelectual y generalmente lo que él hizo fue tratar de escribir las razones por las cuales él se separaba. Y es entonces donde él las escribe ya en documentos, digamos, en este caso, que eran ya con papel, escribe ahí sus tesis por las cuales se separa. Y lo interesante de ello y por el cual a él lo nombran uno de los precursores es porque supo identificar los públicos a los cuales le iba a dirigir este mensaje o estas tesis. Entonces, por ejemplo, él sabía que en esa época, como estaba la labor de expansión del mensaje del cristianismo, pues había todavía gente muy atea.
Por lo tanto, él sabía que él no podía su publicación o sus tesis no podía colocarlas en cualquier lugar, sino en aquel lugar en donde estuviera gente que ya fuera creyente del mensaje cristiano y que estuviera en la Iglesia Católica. Entonces lo que hace es que escribe sus tesis y coloca una especie de afiches o digamos en este caso, eh, se me fue la palabra del medio, era una especie como de afiches o digamos de grandes documentos que se colgaban en las paredes de las catedrales. ¿Por qué lo hacía ahí? Porque sabía que el mensaje que era en este caso sus tesis por los cuales él se separaba de la iglesia no le iban a interesar a las personas ateas de ese entonces o a las personas que creían en otro tipo de credo religioso, sino a él le interesaba llegar a las personas que creían en la cristiandad. Entonces enfocó o definió claramente esos puntos donde los iba a encontrar, definió los medios a través de los cuales iba a llegar a ellos y por eso a él se le reconoce como uno de esos precursores también de la Edad Media de las relaciones públicas. Lo mismo ocurrió Juan Calvino. Juan Calvino decide separarse de Martín Lutero y Juan Calvino utiliza también otro tipo de herramientas como son los discursos, cartas, también para no solo explicar la razón por la cual se separaba de Martín Lutero, sino también de explicar sus tesis por las cuales lo hacía y convencer también a seguidores de Martín Lutero por qué separarse, digamos, de él. Por eso es que Juan Calvino también es denominado también precursor en este caso de las relaciones públicas. Luego, a principios del siglo XVI, a raíz de la invención de la imprenta, surge también una publicación, un libro que se llamaba El Príncipe. Y este libro es escrito por también alguien que es reconocido como el precursor de la ciencia política, de la política en la historia, como lo es Nicolás Maquiavelo. Él escribe esta obra del Príncipe en donde él relata esas relaciones o cómo se relacionaban los reyes de un lugar con otros reyes o imperios y prácticamente esta publicación se va convirtiendo como en un tratado para las relaciones públicas. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de esas relaciones que debe de establecer de comunicación uno cuando está en instituciones como gobierno, pues esta publicación sirvió para ir definiendo también cómo se van estructurando esas relaciones de un gobierno a otro. Por eso es que también uno de los antecedentes interesantes de nuestra disciplina es este libro, esta obra de Nicolás Maquiavelo, sobre todo para quienes están en una labor de relaciones públicas en un temas de agencias u organismos gubernamentales. Y ya directamente, ya corriéndonos un poquito de la Edad Media, ya una época ya más de independentismo, digamos, ya nos vamos a América. Recordemos que en América se favoreció mucho las relaciones públicas y sobre todo crecieron mucho a raíz después de la Segunda Guerra Mundial y fue Estados Unidos quien le dio un auge. Pero yéndonos un poquito atrás de esto, nos vamos a esa época de 1600 a 1800 que se dan estos movimientos de independencia sobre todo en países de Latinoamérica. Bueno, por ejemplo, ustedes recordarán que en 1821, pues prácticamente se da la independencia de Guatemala. Y en este caso, el desarrollo de las relaciones públicas ocurre porque generalmente los que eran los colonos o conocidos también como los criollos, que ustedes recordarán, eran los hijos de los españoles que nacían aquí en Guatemala. Ellos fueron viendo la necesidad del por qué había que separarse de la corona, por ejemplo, en el caso de la mayoría de Latinoamérica, de la corona española, en el caso de Estados Unidos, de la corona inglesa, y en el caso de Brasil era la corona portuguesa. ¿Por qué separarse directamente de estos imperios o de estos reinos? Y entonces ellos lo que buscaban era tratar de convencer a la población que era necesario y el por qué. Por eso es que ellos utilizan herramientas como folletos, incluso utilizaron el teatro en las calles también para convencer a las personas, sabiendo de que también teníamos grandes índices de analfabetismo en ese entonces en las poblaciones, pues el teatro era un elemento fundamental. Pero para poder convencer a gente ilustrada, intelectual, que sabía leer, también utilizaban los periódicos. Por ejemplo, acá en Guatemala sabemos de que uno de ellos, que fue Pedro Molina, digamos un prócer de la independencia, Pedro Molina, que era hijo de españoles nacido acá, él crea su periódico La Gaceta de Guatemala y a través de este periódico él llegaba a los sectores intelectuales para explicar por qué era importante independizarnos de la corona española.
Entonces, para estas épocas de independencia, estas herramientas como la prensa, el teatro, los folletos, fueron también artífices de que las relaciones públicas se fueran construyendo a lo largo de la historia. Hasta después de esta época de independencia, ya estamos hablando en la época de 1850 en adelante, ya prácticamente tenemos las naciones de Latinoamérica independientes, es en donde empieza a crecer lo que es el concepto de la opinión pública. ¿Se recuerdan aquel término res pública de los romanos? Pues aquí empieza ya a convertirse en la cosa pública, ya en opinión pública, es decir, lo que opina la sociedad referente a sus gobernantes o referente a algunos temas importantes. Y uno de los temas que en esa época eran trascendentales que discutía la población era temas sobre el abolir la esclavitud, sobre el tema del voto, el sufragio de la mujer y por supuesto también temas que eran relacionados con el laicismo, es decir, los estados o los gobiernos deben de ser totalmente independientes a cualquier credo religioso. Entonces, para poder discutir esos temas y de cierta manera poder ir generando opinión en las personas o en la población con respecto a estos temas, ya parece entonces ya habían más periódicos y los periódicos o la prensa que iba creciendo, que era incipiente, pero que ya podía llegar a muchas masas, era el vínculo que se utilizaba o el vehículo que se utilizaba para transmitir estas ideas sobre abolir la esclavitud, la mujer podía votar y sobre todo que los estados tenían que ser independientes a cualquier credo religioso. Esas ideas eran transmitidas a través de los periódicos para convencer a la población. Luego, ya más adelante, ya llegando al siglo XX, en la época de 1900, empiezan a aparecer los problemas económicos, la depresión económica. Y estos problemas ocasionaban que organizaciones como las industrias tuvieran problemas porque al haber una recesión económica, pues ya no tenían la capacidad para poder pagar a sus empleados. Por lo tanto, pues eran despedidos y esto ocasionaba problemas a estas industrias. ¿Por qué? Porque se creaban mensajes negativos, incluso falsas noticias, utilicemos el término correcto, se utilizaban ardits o estratagemas en contra de estas industrias, indicando que eran empresas sin conciencia porque sí tenían dinero, pero preferían despedir a sus trabajadores y eso creaba en ellos una imagen negativa. A estos ardits, digamos, o falsas noticias, generalmente también eran redactadas por personas que se dedicaban a escribir en periódicos o los denominados agentes de prensa, ¿verdad? Que también ustedes recordarán para los que son publicistas, los agentes de prensa también eran precursores de la publicidad porque ellos también se encargaban de hablarle a pequeños negocios, pequeñas industrias de ese entonces para poder escribirles y colocarles algún anuncio para la población en alguno de los periódicos de la época. Pero estos agentes de prensa también se dedicaban a hacer noticias y ellos escribían noticias negativas a estas industrias. Y es entonces en donde va apareciendo ya los precursores de lo que podríamos llamar ahora las relaciones públicas modernas. En el caso de Ivy Lee, a él es denominado el padre práctico de las relaciones públicas porque él contribuye en primer lugar al crecimiento, primero a establecer la profesión y luego a su crecimiento, ¿sí? Esto lo logró estableciendo la famosa política de puertas abiertas, es decir, toda organización debe estar abierta a la opinión pública, es decir, debe estar abierta a que los periódicos de la época investiguen sobre mi organización y por supuesto que yo pueda responderles para poder generar opinión y que la gente conozca sobre mi postura. Por ejemplo, cuando se da una segunda depresión allá por los años 29 y 41, en esta primera centuria de 1900, pues apareció también el problema, digamos, en este caso de las industrias, de que tuvieron que despedir personas, esto les causaban huelgas y afectaban la imagen negativa de ellas. Entonces, lo que trata de hacer Ibili es reivindicar a estas organizaciones y dentro de los que les sugiere es, además de ser de políticas de puertas abiertas, para dar a conocer de que si era verdad que no tenían dinero para poder seguir empleando a trabajadores, también era utilizar dentro de los mensajes, explicar en cómo contribuían ellos a la economía de esas sociedades de ese entonces. Uno de los casos emblemáticos de Ivy Lee fue en 1906 cuando él es contratado por una empresa minera de ese entonces. Resulta ser que esta empresa estaba teniendo problemas de huelgas con sus trabajadores y tenía muchas críticas hacia ella.
Entonces lo que hace Ivy Lee y le sugiere a esta empresa y con lo cual resolvió el problema fue implementar el concepto de la libertad de expresión, lo que conocen sobre todo los que van para periodismo, la libre emisión del pensamiento, la libertad de expresión. Entonces, Ivy Lee asume la responsabilidad de ser el vocero de esta empresa minera y él empieza a responder las preguntas o cuestionamientos que le hacían a la empresa por parte de agentes de prensa o medios de ese entonces, así como de los trabajadores que habían sido despedidos y que estaban en huelga. Y él se acerca a ellos y empieza a explicarle los motivos por los cuales y a enseñarle con hechos la verdad de la situación que estaba pasando. Y esto ayudó mucho a resolver los problemas, digamos, en ese entonces. Luego también surgió otro caso emblemático en 1914 con este gran empresario, digamos, Rockefeller en Estados Unidos, porque él solicita también los servicios de Ivy Lee. Resulta ser que Rockefeller él tenía dos compañías que también empezaban a tener problemas de huelgas de sus trabajadores. Entonces, para resolver el problema, Lee le propone la transparencia comunicativa, ¿sí? Es decir, igual dar los datos reales. O sea, si usted trabajador tiene dudas de que yo lo despedí específicamente porque no tengo dinero y usted no lo cree, mire, aquí están los estados financieros, conózcalos, reuniones con ellos, a los agentes de prensa también explicarles. Y además, lo que se buscaba era hacer pública las economías que tenían estas empresas para entonces así poder justificar los salarios de los trabajadores. Esto también lo complementó Ivy Lee con crear la famosa Fundación Rockefeller, cuyo objetivo era impulsar inversiones económicas empresariales en las poblaciones para que los trabajadores tuvieran más en otros trabajos y no se vieran afectados, digamos, por estos problemas, digamos, de recesión económica que había. Estas dos acciones pues hizo que superaran los conflictos, en este caso las empresas de Rockefeller y continuaron. Entonces, por eso es que a Ivy Lee se le conoce como ese artífice o padre de las relaciones públicas, ¿verdad? O pionero de las relaciones públicas modernas. Pero ya más adelante ya surge el profesor, nace el profesor Edward Bernays, el doctor Edward Bernays, que en Estados Unidos es el encargado de impulsar ya las relaciones públicas como una enseñanza académica, ya como una profesión formal. Y esto es producto dado de que en Estados Unidos ya les estoy hablando de una época de los 50, de los 30, los 50, pues ya habían mucha competencia, muchos productos, habían muchas ideologías en el país y por lo tanto las organizaciones de tipo empresarial, financiero, político, institucional necesitaban posicionar sus mensajes y sobre todo ser reconocidas en medio de este mar de productos de ideologías que existían, ¿verdad? Y sobre todo querían ser reconocidas para demostrar lo mucho que se estaba haciendo en favor de la sociedad por parte de ellas. El doctor Bernays, pues él fue nombrado a raíz de toda esta estructura que desarrolló, o doctor honoris causa en muchas universidades, es reconocido como el pionero mundial de las relaciones públicas modernas. En 1919, pues escribe el primer libro sobre esta disciplina. También impartió y llevó las relaciones públicas a aulas académicas, digamos, dando clases en la Universidad de Nueva York. Y también a él se le reconoce el haber establecido aspectos o principios éticos de las relaciones públicas. Por ejemplo, lo que les decía, el que las relaciones públicas debe hablar con la verdad y nunca presentar mentiras como algo que es cierto. Luego, ¿qué ocurría en esas épocas también? Pues ya la disciplina se iba conformando ya en un campo ya más profesional y reconocido. Por ejemplo, en 1948 en Gran Bretaña se crea el IRP, que es el Instituto de Relaciones Públicas. En el año de 1950 surgen asociaciones en Grecia, en España o en Italia para poder aglutinar a los profesionales que se desempeñaban en esa función. En el 55 se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, IBRA, que pues trataba de aglutinar en ese entonces a los expertos de relaciones públicas que existían más que todo en el lado de Europa. En 1960 ya se crea la Confederación Europea de Relaciones Públicas, un organismo más serio que al final en el año 60 también tiene que trabajar en conjunto con la Federación Interamericana de Relaciones Públicas, que fue una organización que respaldó la Organización de Estados Americanos porque es aglutinar a los expertos en relaciones públicas, pero de Latinoamérica.
Ya en los 60 en Latinoamérica se empieza a ir construyendo. En Guatemala hubo un retraso a raíz de los problemas del que originó el conflicto armado interno y que no permitía que organizaciones pues desarrollaran aquí en Guatemala ese tipo de organización de relaciones públicas. Pero en otros países de Latinoamérica ya existían y en el 60 se organiza esta FIARP. En el 84 ya se crea la Confederación Interamericana. ¿Por qué? Porque ya se suma España y es en donde ya la disciplina se globaliza o se universaliza, en este caso para poder tratar estos temas. También es importante destacar del lado de las empresas o del lado de las organizaciones, también tenemos artífices que impulsaron las relaciones públicas y uno de ellos fue Henry Ford, el creador y fundador de la empresa Ford, la empresa que crea los carros Ford. ¿Y por qué se le nombra a él como uno de los precursores? Porque él establece dos maneras de actuar desde el punto de vista de él como organización que debería estar abierta a la opinión pública. Primero, él crea la noción o el concepto, digamos, de que la empresa debe tener un posicionamiento en la mente de los públicos de la sociedad, que la empresa debe de tener una postura referente a esos temas y eso le va a permitir acercarse a esos públicos o grupos de la sociedad que pueden estar de acuerdo o no con mi organización. Y luego también él establece la pronta accesibilidad de la prensa, es decir, él fue un empresario abierto a la prensa al punto de que no solo le preguntaban temas sobre su empresa, sino también él abordaba temas sobre la evolución, el alcohol, asuntos extranjeros e incluso sobre la pena capital o la pena de muerte. Él generaba opinión. Eso le permitía tener las puertas abiertas a los medios de comunicación de la época para que cuando él lo necesitara, él pudiese proyectar su mensaje. Y para ir terminando, pues, ¿qué ocurría en Guatemala? Pues en Guatemala, como les digo, a raíz del conflicto armado interno, pues las relaciones públicas tuvo un retraso de los 60 hasta los 80 y podríamos mencionar que una de las actividades que empezó a detonar este concepto fue el concepto Funda Bien Teletón, una actividad que se desarrolló y que tenía el apoyo de muchas empresas y medios de comunicación para poder ayudar o comprometerse en una causa, en una idea, en un proyecto noble que era ayudar o empezar a construir algo para ayudar a las personas con capacidades especiales en Guatemala. Al principio, pues, de la Teletón, pues, tuvo el apoyo de todas las empresas, de todos los medios de comunicación, y obviamente pues fue cayendo conforme vimos la monopolización del el evento por parte de un grupo de medios, que en este caso era Albavisión, los canales 3, 7, 11 y 13 y la televisión nacional, sobre todo porque recordemos que para el año 86, además de la televisión, los únicos canales que habían eran estos. Estaba el canal 5, que era el canal del ejército, estaba el canal 8 y el canal 31, pero eran en frecuencia UHF, que pues igual era una frecuencia no tan vista, aunque sí tenía mejor penetración porque en ese entonces se utilizaban televisores con antena incorporada que captaba esa señal. Pero bueno, a raíz, digamos, de que estos medios fueron apropiándose de Teletón, el medio empezó a ir perdiendo como el auge masivo o el auge nacional que tenía, aunque, repito, estos canales tenían la cobertura en todo el país. De hecho, ustedes pueden ver la semana pasada, pues volvió a levantar ese tema porque el año pasado se volvió a levantar la imagen de Teletón porque los canales se desligan de la transmisión en medios de este proyecto y luego pues se suman ya medios como Guatevisión, Azteca, diferentes grupos radiales que se unen para trabajar por esta causa. Entonces, de cierta manera, el mensaje que se proyectó con eso fue de unidad, aunque somos diferentes medios, pero estamos unidos por esta causa y ha venido a reconstruir la imagen de este evento, de esta actividad. Teletón y Funda Bien, pues obviamente también tuvieron su etapa negra a nivel reputacional en la época, digamos en el año 2000, en el gobierno de Alfonso Portillo del FRG, se descubre, digamos, un hecho en donde pues fue un escándalo para la población. El gobierno argumentó que descubrieron que había un mal manejo sobre todo el tema de los intereses, perdón, de los intereses que generaba el dinero producto de las donaciones de la población en este evento. Ustedes saben que este dinero que se recolectaba pues era colocado en bancos
y estos bancos pues generaban intereses y esos intereses permitían pagar algunos salarios de algunos directivos, en este caso de Fundabien, que se dedicaban a tiempo completo. El problema es de que el gobierno revela los gastos que hacían estas personas o algunos directivos, y obviamente pues eso causó mucha indignación y molestia en la población. Y desde el año 2000 hasta yo podría decirles el año 2013, Teletón no llegaba a las metas de recaudación, ¿verdad? Esto era producto de esa mala imagen reputacional y esto se logra solventar hasta el año 2013, cuando en el gobierno del Partido Patriota, la vicepresidenta de ese entonces, Roxana Valdetti, logra que el gobierno apruebe digamos, una aportación o un presupuesto que iba a ser ya permanente y destinado para de 70 millones de quetzales, creo yo, para apoyar a la Teletón. O sea, ya, digamos, en este caso, Fundavin ya contaba con parte de ese presupuesto, lo cual le iba a ayudar a ir alcanzando la meta. Entonces, esto más lo que ocurrió el año pasado en los medios ha hecho que Fundavien vaya recuperando su imagen reputacional y ahora sí se puede decir que va llegando a la meta. Claro, todavía el evento termina y todavía tienen que esperar la recaudación de bancos y todo para decir que o oficializar que lo han logrado. Pero antes les digo, en la época de los ochentas no terminó, eran las 12 de la noche, que era la hora que finalizaba el evento, eran las 10 de la noche y ya se había llegado a la meta. Entonces, por ahí se va haciendo una labor de reconstrucción de esta causa. Y luego, pues también esto fue artífice de otros proyectos empresariales u organizacionales para proyectar una buena imagen a la sociedad. Surge después la Maratón del Juguete, impulsada por Canal 7, surge después el MacDía Feliz, impulsado por McDonald's, y Ayúdame a Vivir, impulsado en primera instancia por Pollo Campero, y luego se suman otras empresas como Grapete, Banco GT Continental y Tigo, y lo cuales también van siendo actividades referentes en el tema de relaciones públicas, específicamente de patrocinios, donaciones, sobre todo para construir buena imagen en las organizaciones. Obviamente hay otras actividades como la carrera por la luz para ayudar a los niños ciegos, la carrera que apoya a las mujeres con cáncer y que obviamente han ido desarrollando esta serie de actividades con el objetivo, vuelvo a repetir, de construir una buena imagen reputacional. Por último, entonces, ¿qué tendencias vemos ahora actuales que están teniendo las relaciones públicas? En primer lugar, las mujeres van teniendo espacio, van captando espacios en el campo. Es decir, son más las mujeres ahora que desarrollan relaciones públicas que los hombres, y precisamente porque las mujeres tienen esas capacidades de negociación, de gestión de conflictos más desarrolladas que un hombre. Eso no implica que el hombre no las pueda tener, hay que desarrollarlas, pero por eso es que la disciplina se ha ido identificando mucho con la mujer, una feminización del campo. Luego, como les decía, ante la diversidad cultural es que tenemos, las relaciones públicas deben de estar abiertas a esa diversidad y las organizaciones también deben de estar abiertas a que somos un mundo diverso, que muchas organizaciones piensan diferente a nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer es establecer esa comunicación y esos acercamientos. Se busca ahora que las organizaciones sean transparentes, que no hagan las cosas ocultas, que no haya corrupción, sino que realmente se muestre a organizaciones comprometidas con la verdad, con la justicia, con la transparencia, para aportar a la sociedad en donde ellas se encuentran. También se hace mucho mayor énfasis ahora en la evaluación. Cualquier actividad que se desarrolle, conciertos, patrocinios, apoyo a una causa, tiene que ser evaluado y tiene que dar resultados, que en este caso podría ser crear una mejor imagen, digamos, reputacional de las organizaciones. Por otro lado, también la gestión del ciclo de noticias 24/7, es decir, ahora la sociedad está inmersa en información que provienen de las noticias y estas se generan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, el relacionista público, para generar noticias de sus actividades o de las actividades que organiza su organización, tiene que también tomar en cuenta que debe estar en esa labor de compartir noticias 24/7, es decir, en esa labor constante de poder transmitir noticias a cualquier hora y estar disponible a los medios de comunicación.
También hay nuevas orientaciones a los medios de comunicación social. Hoy ya no es solo la prensa, la radio y la televisión, sino que uno debe de tomar en cuenta también que existen medios digitales y que sean grandes, pequeños, esos medios digitales generan opinión y también tengo que estudiarlos, investigarlos y establecer relaciones con ellos porque ellos también generan opinión pública. También se han contratado, está la tendencia ahora de contratar a expertos o consultoras externos a las organizaciones, porque cuando se tiene a alguien interno que ve relaciones públicas, generalmente ve lo externo, pero también se enfoca mucho en las comunicaciones internas con colaboradores, con directivos, y hace que no pueda visualizar cosas que están pasando afuera con públicos externos que pueden afectarlo. Un consultor externo tiene esa posibilidad y esa información la capta y la trae a la organización para poder trabajar planes que eviten problemas externos de la organización a nivel comunicacional. También hay una necesidad de aprender constantemente dada la evolución que está teniendo las relaciones públicas y las diferentes herramientas de comunicación que existen. También ahora hay un mayor énfasis en el tema de las relaciones financieras, no solo por lo que les explicaba que lo aplicaban los bancos ahora en día para generar confianza, sino porque también toda organización debe transmitir lo bien que se está administrando para que sea creíble ante sus diversos públicos. Entonces, estas podríamos decir que son las tendencias actuales de cómo ahora en día las relaciones públicas se están encaminando a un desarrollo mucho más profesional. Muy bien, pregunto, no sé si alguien tiene dudas hasta el momento de lo que hablamos o algún comentario que quiera hacer o existe alguna duda. Ok, muy bien, entonces, sabiendo que no hay dudas entonces con respecto a este tema, vuelvo a recordarles que el examen parcial será el próximo sábado 13 de marzo, como ustedes lo pueden ver en sus anuncios, y luego comentarles que para la otra semana vamos a cambiar de modalidad. Ahora, para la otra semana, el próximo sábado, no nos vamos a conectar así presencialmente o sincrónicamente como lo estamos haciendo ahora, sino que ustedes el día miércoles van a recibir a través del WhatsApp una guía de trabajo. Esa guía de trabajo les va a indicar a ustedes las actividades o lo que deben de realizar el próximo sábado con una manera diferente que vamos a tener nuestra clase. ¿Qué van a hacer estas actividades? Pues bueno, ustedes no se conectarán así, sino que ustedes van a tener dos clases grabadas que se refieren a lo que son públicos internos y externos. Además, a ustedes les va a aparecer un material con el cual ustedes van a interactuar y que en la guía de trabajo yo les voy a ir indicando cómo lo van a ir desarrollando, los pasos que van a ir teniendo, que todo, digamos, parte de ver la videoclase que yo les voy a subir grabada y al final de la clase ustedes van a tener que entregar un trabajo. Entonces, esta va a ser una nueva forma, otra forma con la cual vamos a trabajar nuestro curso para que también hagamos actividades de forma diferente y que también la clase no sea aburrida. Así que el día miércoles ustedes van a estar recibiendo su guía de trabajo y ya van a tener habilitado el material si alguno lo quiere ver desde antes o bien lo puede ver ese día viernes aprovechando el tiempo que tenemos de nuestra clase. Ese día, por supuesto, ante cualquier duda, yo voy a estar conectado en el WhatsApp para resolver dudas, pero va a estar explicado de manera muy fácil para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Así que jóvenes, si no hay dudas o no hay comentarios, pues entonces les deseo a todos un feliz fin de semana. Hasta aquí nuestra clase el día de hoy y en unos minutos esta clase ustedes la tendrán ya colgada en su portada Blackboard. Les deseo a todos entonces un feliz día y nos vemos la próxima semana de manera en forma grabada en nuestra clase. Saludos a todos. Gracias, Gracias, Luis. licenciado. Feliz Feliz día. día.